Cordial saludo. El día de hoy verificaremos cómo los cálculos que vimos de forma manual los podemos corroborar con el software Fluisin. En este caso vamos a empezar entonces con lo que es el cilindro doble efecto, que es este de acá. ¿Qué vamos a recordar del cilindro doble efecto? Este cilindro es uno de los que tenemos en el laboratorio hidráulico. Observamos que está la parte del área de avance, que ya la identificamos con el área AP, y el área de retroceso, que sería APR. Si el fluido va a entrar por este nodo de acá, se va a encontrar con toda esta área y va a hacer que el cilindro avance. O si el fluido viene por este lado de acá, se va a encontrar con el área del émbolo menos el área roja, que es el área del vástago. Los datos técnicos de este cilindro son presión máxima de funcionamiento 6 megapascales o 60 bares, área del émbolo 16 milímetros, diámetro del vástago, diámetro del vástago 16, el émbolo 16, diámetro del vástago 10 milímetros, carrera 200 milímetros y relación de superficies. En este caso entonces recordamos las ecuaciones trabajadas. Entonces observamos que tenemos 6 ecuaciones o 7 ecuaciones que podemos llegar a resumir en 3 bloques. Está el bloque de lo que es la presión del sistema, que nos involucra entonces presión de avance y tendríamos que calcularla con el área de avance, o si estamos interesados en buscar la presión de retroceso, pues entonces la calculamos con la presión de retroceso, que nos involucra la fuerza que vayamos a mover, que en este caso es la misma. Otra de las ecuaciones sería velocidad, caudal y área. Entonces podemos encontrar a qué velocidad se va a mover el cilindro si tenemos el área y tenemos el caudal de la bomba. O también calcular qué tiempo se nos puede demorar el movimiento del cilindro si sabemos la longitud o la carrera del cilindro y la velocidad. Entonces estas dos van a ir ligadas. Aquí se podría decir que podríamos resumirlas porque simplemente es la misma ecuación y tenemos que tener claro si vamos a trabajar con área de avance o área de retroceso. Cómo calcular las relaciones entre las áreas. Normalmente el fabricante no la da, pero para que sepamos cómo se calcula. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es ir a Fluisin y hacer este montaje para simplemente configurar el cilindro, configurar la bomba y configurar la válvula para lograr un movimiento de avance y retroceso. Entonces vamos a ir a Fluisin. En este caso estamos trabajando Fluisin H. Les recomiendo, si todavía no saben cómo abrir Fluisin o cómo descargarlo, ver el video de descarga y ejecución que encontrarán en el Classroom. Entonces en este caso no nos está mostrando la librería. Abrimos la librería, nos paramos en la pestaña librería y la ejecutamos. Abrimos una hoja de trabajo nueva y simplemente venimos y vemos que tenemos que configurar de abajo hacia arriba entonces una bomba, un tanque, una válvula 4 de 2 vías y un cilindro doble efecto. Entonces venimos acá, buscamos el icono de la válvula, de la bomba, el icono del tanque, vamos sacando los componentes, el icono del cilindro doble efecto y podemos manejarla entonces con una 4.2. Aquí podemos ir acomodando los componentes y simplemente aquí le damos ajustar. Podemos ir conectando los componentes. Nos falta hacer la conexión, entonces simplemente nos paramos en el nodo de la válvula, el nodo A o el nodo B. Ya sabemos que de una 4.2 la marcación A son las salidas. Hacemos clic sostenido y vamos hasta el nodo que queremos generar la conexión. Lo mismo para la bomba.
Ya conectamos al nodo de tanque. Observamos que la misma válvula nos dice presión o tanque. Nodo de presión va a la bomba y nodo del tanque va al tanque. Configuraremos ya en este momento entonces la válvula 4.2. Hacemos doble clic. Nos dice que es un accionamiento manual por palanca y que le podemos poner un resorte en el otro lado. Observamos que aquí se nos va a ir mostrando cómo va quedando configurada la válvula. Ahora venimos a la hoja de datos, nos están pidiendo unos manómetros. En este caso vamos a ser más generosos, vamos a medir la presión en 4 puntos del sistema. Entonces vamos a sacar 4 manómetros. Dependiendo de donde coloque el manómetro es el punto de sistema que voy a verificar. Entonces en este caso vamos a configurar para medir la presión en la salida de la bomba, en el retorno del fluido. Con este tercero vamos a medir la presión de entrada al cilindro en el avance y en este caso la presión de entrada al cilindro pero para el retroceso o el movimiento de retroceso. Ya tenemos más o menos la configuración que nos piden acá. Ya vamos a hacer el primer cálculo. Entonces, ¿qué dice? Calcular la velocidad de avance y tiempo de avance, teniendo en cuenta que vamos a leer aquí el diámetro del émbolo es de 16 milímetros, el diámetro del vástago es de 10 milímetros, la presión de funcionamiento es de 6 megapascales, o en este caso ya nos están ahorrando trabajo, ya nos calcularon el área en centímetros cuadrados y el área en área de avance en este caso y el área de retroceso en 1.2 centímetros cuadrados. La carrera es de 200 milímetros, el caudal de la bomba va a ser 2, en este caso 2 litros por minuto. Entonces vamos a proceder a configurar estos datos en el simulador. Volvemos al simulador, vamos a configurar la bomba, entonces para esto hacemos doble clic y podemos configurar la presión máxima de trabajo y en este caso ya tiene configurado los 2 litros por minuto en caudal. Damos OK. Vamos a configurar el cilindro, hacemos doble clic, va a abrir una nueva pestaña, vamos a configuraciones. En configuraciones podemos decidir si el cilindro va a ser, aquí vamos a ir viendo cómo va cambiando, entonces simple efecto para el avance o simple efecto en el retroceso o doble efecto con amortiguador o doble efecto con sensado magnético o puede ir varios chuleados a la vez. Lo podemos dejar así. Aquí podemos decir si es un cilindro con doble vástago o sin vástago. Lo dejamos tal cual. Vamos a parámetros. En parámetros es la pestaña que nos interesa. Dice que la máxima carrera en este caso ya está configurada en milímetros. La posición del pistón inicia en 0. El diámetro del émbolo en este caso está bien, 16 milímetros. El diámetro del vástago 10 milímetros. ¿Qué podemos observar? Que aquí ya el software internamente nos va a ir calculando el área y podemos escoger las unidades. Entonces, por ejemplo, si cambio este diámetro del vástago a 8, vamos a observar que en la parte inferior nos va a ir cambiando las áreas. Abajo aparece unas casillas para chulear. Si queremos que nos muestre la velocidad en la que se va a mover el cilindro, y la fuerza, en este caso las voy a chulear y vemos las unidades en las que vamos a trabajar, metro sobre segundo y newton para la fuerza. Tenemos otras pestañas que es cargas externas o fuerzas externas constantes y fuerzas externas variables. Si tuviéramos un sistema muy bien identificado y supiéramos en cada uno de los puntos de la carrera a qué fuerza está sometido, podríamos hacer un sistema de fuerza variable. Un sistema de fuerza variable podría ser un sistema de tijera. A medida que el sistema de tijera va subiendo, la fuerza va siendo menor. Entonces se empezaría en una fuerza superior y iría bajando como una rampa descendente. En este caso lo vamos a dejar como una fuerza constante y aquí aplicaríamos la fuerza que el sistema nos diga que debemos levantar o mover.
En este caso todavía no la vamos a configurar, venimos a la pestaña siguiente que es etiquetas. Entonces en etiquetas acá ponemos el nombre de la etiqueta y que nos están diciendo que este sistema o esta pestaña es para configuración de finales de carrera, sea eléctricos, magnéticos, capacitivos, inductivos o de contacto. Nos dice en dónde va a empezar a censar el sensor, así. Ya tenemos configurado nuestro cilindro, ya sabemos entonces que tiene un diámetro de 16 para el émbolo y un diámetro de 10 para el vástago y ya se calcularon internamente las áreas. Ya calculamos o ya configuramos la bomba, procedemos a seguir con el ejercicio. Entonces nos están pidiendo la velocidad de avance y el tiempo de avance, entonces recordar las ecuaciones. Velocidad de avance, necesitaríamos el caudal, ya lo tenemos, y necesitaríamos el área de avance. Para calcular el tiempo necesitamos calcular la velocidad primero, entonces procedemos. Aquí simplemente les voy a dejar la explicación de de plasmar las ecuaciones utilizadas, entonces vamos a ver que velocidad, caudal, área de avance. El caudal nos lo están dando en 2 litros por minuto y el área en centímetros cuadrados. Si fuéramos a operar estas unidades no son homogéneas, entonces tenemos que hacer conversión. Para eso entonces es recordar que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos o por ende entonces 2 litros igual a 2000 centímetros cúbicos. En este caso vimos que la velocidad que nos brinda el simulador nos la va a poder mostrar en la pestaña parámetros en metros sobre segundo, o sea que nos interesa hacer la conversión a segundos. Por este lado entonces estos minutos, un minuto, recordad que un minuto 60 segundos, metemos en la ecuación y ya sabemos entonces que la velocidad sería 16,6 centímetros sobre segundo, pero observando el simulador vemos que nos ofrece las opciones de metros sobre segundo, entonces por eso tenemos esta opción acá. El tiempo de avance, ya sabemos que entonces este tiempo lo venimos y lo ubicamos acá y ya lo tendríamos trabajado en segundos. Vamos entonces a configurar y a verificar si este tiempo de 0,17 metros sobre segundo es el que nos muestra el simulador. Vamos a darle play. Tenemos todas las presiones actuales, entonces en este caso si hacemos el recorrido, las líneas rojas es la zona donde está presurizado el sistema y está mostrándonos la máxima presión que es 6 megapascales. En este caso entonces venimos, movemos la palanca y la idea es observar este recuadro donde dice V igual a 0. Vamos a observar la velocidad cuando se esté generando el movimiento. Efectivamente, velocidad de avance 0,17 metros sobre segundo. Si tenemos alguna duda con relación a las unidades, simplemente podríamos usar un diagrama de estado, o sea que venir acá en la parte inferior, buscar el diagrama de estado, ubicarlo, pero para hacer uso del diagrama de estado tenemos que darle un nombre al cilindro, entonces venimos acá, lo acercamos, pongámosle la letra C de actuador o cilindro y simplemente ¿qué hacemos? Vamos a ajustar un poco más la ventana, arrastramos el cilindro hasta el diagrama de estados y ya, ¿qué es lo que quiere medir usted del cilindro? Entonces quiere medir la velocidad, quiere medir la aceleración, quiere medir la fuerza. Aquí podríamos chulear y seleccionar lo que queremos medir. Entonces en este caso vamos a medir la velocidad. Para identificarlos fácilmente podemos asignarle colores. Vamos a decir que la velocidad va a estar en amarillo. Le damos OK y ya que nos muestra las unidades en las que se va a mover el sistema entonces y el nombre del actuador o del componente al que le estamos haciendo análisis. Vamos a ver entonces la gráfica y nos dice que
En este caso la velocidad nos muestra la gráfica en amarillo o la posición en rosado. Si no alcanzamos a ver, volvemos otra vez, simplemente le damos avance y lo podemos pausar. Cuando lo pausemos podemos venir a analizar la gráfica y nos está mostrando que tiene un pico de 1.50 o ya hacemos un análisis en entre el 1 metro sobre segundo y 1.50. Entonces le damos pues toda la simulación y decimos que está chuleado este tema y la velocidad que calculamos corresponde a la velocidad que nos muestra el simulador. Para hacer cálculo del tiempo sí sería necesario un cronómetro, el simulador no nos ofrece esa posibilidad, entonces en este caso seguimos. Ya nos dicen que analicemos la velocidad de retroceso, entonces sería lo mismo, tenemos las mismas áreas, el mismo caudal, las mismas unidades, o sea que es el mismo procedimiento, pero ya entonces tenemos que aplicar el área de retroceso, el mismo caudal, pasarlo para que sean homogéneas y ya simplemente 0,28 metros sobre segundo. Entonces vamos a observar la velocidad de retroceso. Venimos, damos play, observamos esta casilla donde dice v igual a 0 y velocidad de avance, ahora velocidad de retroceso 0,27 metros sobre segundo. Entonces llegamos a la conclusión de que el cálculo de velocidades que vimos en clase con la forma teórica coincide con los datos del simulador. Ahora, otro ejemplo es calcular la presión de avance y la presión de retroceso para mover una fuerza de 200 newton. Entonces, en este caso, simplemente es saber calcular, digamos, configurar el cilindro con una fuerza de 200 newton. Si fuéramos a calcular la presión, entonces sería presión, fuerza sobre área, en este caso entonces la presión 200 newton, la fuerza, la fuerza es 200 newton, qué pena, el área es 2,0 centímetros cuadrados para el avance y 1,2 para el retroceso. Lo verificamos acá. Sabemos que entonces el sistema ya está trabajando en megapascales, o sea que necesitamos que esté en newton metro cuadrado, por eso se realiza la conversión de centímetros cuadrados a metros. En este caso se cancelan estas unidades y me queda en metro cuadrado para las dos presiones. Tenemos estos valores que están en newton metro cuadrado. Simplemente recordar que newton metro cuadrado es igual a pascal y empezamos a cancelar para llevarlo a megapascales, que es la presión que nos está mostrando los manómetros. Entonces 1, 2, 3, 0 serían kilo, 4, 5, 6 ceros, megapascales. Entonces la presión necesaria para el avance es 1 megapascal y si hacemos el mismo procedimiento, la presión para el retroceso, aquí me equivoqué, es presión de retroceso, es 1.6 megapascales. Simplemente me equivoqué en las siglas, acá lo estamos tachando. Es PR, en este caso, presión de retroceso, 6 megapascales. Vamos a ir al sistema, vamos a configurar una fuerza de 200 newton externa, entonces venimos al simulador, hacemos doble clic en el cilindro, vamos a fuerzas y decimos entonces que en esta que es variable de fuerza constante configuramos una fuerza de 200 newton. Le damos OK, pero volvamos otra vez a la pestaña y tenemos que hacer una aclaración. Nos está mostrando un rango entre menos una fuerza negativa y una fuerza positiva. Entonces aquí el simulador nos ofrece la opción de decir si la fuerza simplemente está ejerciéndose para comprimir el cilindro o está suspendida y colgada del cilindro. ¿Cómo así? Vamos a verlo aquí.
Vamos a sacar un cilindro para ver el ejemplo. Entonces ese signo más o ese signo menos es como si hiciéramos que el cilindro estuviera parado, entonces la fuerza estuviera encima del cilindro y en este caso el área que va a soportar toda esa fuerza sería el área de avance. Entonces, si tenemos un signo positivo, quiere decir que la fuerza o la masa, vamos a mostrarla aquí en parámetros, chuleamos fuerza, es como si esta fuerza de 200 newton estuviera comprimiendo el cilindro. Vamos a sacar otro cilindro. ¿Y qué pasa entonces si es negativa? Simplemente es como si el cilindro estuviera colgado y la fuerza estuviera colgada en esta parte del cilindro. Vamos a configurar los mismos 200 y fuerza, que nos muestre la fuerza y los mismos 200. Entonces, en este caso es recordar que es menos 200. Entonces, si tenemos el signo negativo, hace referencia a que la fuerza está colgada directamente del vástago, y eso quiere decir que la fuerza o el área para que el cilindro tenga la fuerza efectiva sería por este nodo, que es el de retroceso. Para este nodo sería en este de acá, para el avance, porque la fuerza está comprimiendo el cilindro, en cambio aquí lo está jalando hacia abajo. Entonces, aclarado eso, venimos acá, aplicamos una fuerza de 200, eso quiere decir que vamos inicialmente a medir la presión en el avance. Entonces venimos otra vez, vamos a hacer un zoom netamente en el cilindro. Venimos entonces, la idea es concentrarnos simplemente en las presiones, por eso quité las otras variables. Ahora le damos OK. Nos dice que hay componentes abiertos, eso es porque saqué unos cilindros en la parte inferior y no los conecté a nada. En este caso la idea es concentrarnos en este manómetro, que es la presión de avance, porque estamos haciendo una fuerza de 200 que está comprimiendo al cilindro, no lo va a dejar avanzar. Entonces el cálculo nos dio que es 1 megapascal, le vamos a dar avance y aquí nos mostró, vamos a verlo otra vez, 1.0 megapascales. O sea que es muy aproximado a lo que hacemos en los cálculos. Digo aproximado porque van a haber unas variaciones porque el simulador ya tiene pérdidas por fricción, que es otro tema que vamos a ver. En este caso entonces vamos a verificar la presión de retroceso, que es este de acá, presión de retroceso, pero vamos a observar que esta configuración no nos va a servir. ¿Por qué? Porque ya vimos que entonces es como si tuviera la carga ejerciendo la fuerza para que el cilindro siempre mantenga comprimido. O sea que fuera de que el cilindro va a tener un fluido para que él se devuelva, también hay un peso que le está diciendo que se devuelva. O sea que la medición que vamos a tomar acá, vamos a ver que es una línea rosada y fuera de eso nos marca una presión negativa, o sea, una presión de vacío. Esto es un dato errado porque tenemos que tener en cuenta la variable de menos 200. Entonces la vamos a cambiar. Vamos a colocarle menos 200 y vamos a observar que ya la línea rosada que aparecía para retroceder ya me va a aparecer es para el avance. Le damos OK. Ya en este caso entonces me va a salir cuando le dé avanzar la línea rosada, que es una aceleración y un género de vacío en la válvula. Esto lo vamos a aprender a resolver en otro tema, que es con reguladores de caudal unidireccional. En este caso me interesa medir la presión de retroceso, entonces voy a concentrarme en este manómetro de la derecha y nos está mostrando 1,9. Otra vez, ya vimos que el error pasó a este lado, simplemente es porque el fluido le está entrando y fuera de eso el peso lo está jalando, entonces genera una succión en las líneas. Me interesa este otra vez
1,9. Entonces en este caso vemos que nos aparece 1,6 megapascales y 1 megapascal para el avance. Tenemos unos desfases de 0,5 y 0,3. Esos desfases son pérdidas de presión por fricción o aumento de presión en el sistema por la fricción, o sea que requiere más presión de la calculada. Para un próximo video veremos cómo se calculan estas pérdidas. En este caso, aquí termina el ejemplo de cálculos de presión, fuerza, velocidad y tiempos comparados con los cálculos vistos en clase y los ofrecidos por el simulador. Muchas gracias.